Ya vamos. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Me escucha? Buenas tardes, doctor Romero. Sí se le escucha. Ok, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre el estómago. ¿Qué característica tiene el estómago? El estómago está especializado en la acumulación de alimentos. Prepara química y mecánicamente, ¿no? Prepara para la digestión. El jugo gástrico no convierte los alimentos al bolo alimenticio que uno deglute, ¿no? Lo convierte en una mezcla semilíquida que se denomina el quimo. Este quimo, procesado en el estómago, luego tiene que pasar al duodeno para enfrentarse a la bilis y al jugo pancreático, para seguir el proceso de la digestión de los carbohidratos, de los lípidos, ¿no es cierto? Y de las proteínas. Y de tal forma que se reduce en su mínima expresión cada uno de estos, por ejemplo, las grasas en ácido graso, los carbohidratos en glucosa y las proteínas en aminoácidos. Solo a nivel de estas moléculas pueden ser absorbidas a través del sistema de Naporta y llegar al hígado, ¿no? Entonces, la función del estómago es presentar los alimentos en una mezcla semilíquida hacia el duodeno, ¿no? El estómago tiene, dice, casi el mismo diámetro que el colon, que el intestino grueso, pero tiene la capacidad de almacenar de 2 a 3 litros de comida, ¿no? Pues tiene gran capacidad de distensión. Su forma del estómago puede variar de acuerdo al movimiento del diafragma, ¿no? Está en la inspiración, en la expiración. Es un órgano que se adapta a las estructuras que están en su contorno y se adapta a la posición del cuerpo, se adapta a la forma, al biotipo de la persona, ¿no? Y bueno, su forma puede variar de acuerdo a la cantidad de comida y a la posición de la persona. En posición supina, en posición echada, el estómago ocupa 2 cuadrantes, ¿no? Se pone al centro, ocupa el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante superior derecho, ¿no? En la posición en decúbito, como está la persona ahí, ¿no? En decúbito dorsal. En una posición erecta, el estómago puede descender hasta la pelvis, hasta la cavidad pélvica. Imagina que con 2 o 3 litros de comida, este desciende hasta la cavidad pélvica. No tiene grandes elementos que lo mantienen ahí como elemento de fijación, como lo tiene el hígado, ¿no? Entonces se va adaptando a los momentos, a la situación, a la persona, a la posición, ¿no? Dice el tamaño, la forma y la posición puede variar de acuerdo con los biotipos, ¿no? ¿Cuál es la proyección del estómago hacia la pared abdominal y hacia a la pared torácica? Entonces, nosotros lo podemos proyectar hacia la pared torácica, ¿no? Y delimitar y se proyecta un espacio, se llama el espacio semilunar de Traube. El espacio semilunar de Traube está delimitado por el borde subcostal del lado izquierdo. Este es el borde subcostal del lado izquierdo hasta la novena costilla. De ahí se traza una línea convexa, ¿no? Hasta el quinto espacio intercostal. Y aquí se conecta con una línea que es la prolongación o la proyección del borde lateral izquierdo del esternón, este borde. Entonces aquí estaremos delimitando el espacio semilunar de Traube. Detrás de este espacio semilunar de Traube estará el fondo gástrico, está en la parte superior, y la parte inferior parte del cuerpo del estómago. Entonces, cuando uno examina a un paciente y percute, o sea, coloca los dedos aquí, en la superficie de la piel del paciente, y uno con el otro dedo golpea al dedo propio,
¿no es cierto? Hay un sonido y se siente, se percibe como una caja vacía. Y siempre este espacio, el fondo gástrico, que es la parte más elevada, siempre permanece vacío, no salvo que exista una lesión tumoral sólida y se pierde eso, ¿no? Es como una caja vacía. Entonces, parte del estómago se proyecta al espacio semilunar de Traube, en la parte que está protegida por la parrilla costal, y la otra porción, la parte baja del estómago, está detrás de la pared abdominal. Entonces, detrás de la pared abdominal, inmediatamente detrás está el estómago. Esta zona del estómago es fácilmente, fácilmente puede ser perforada, atravesada por objetos punzantes. Imagina, detrás de la pared anterior del abdomen, ¿no? A 3, 4 centímetros y atravesó el estómago. Una herida de bala fácilmente atraviesa, ¿no? Entonces, aquí existe el, en la parte inferior del estómago se proyecta a una zona triangular. Esta zona triangular se llama el triángulo de la B. Este triángulo de la B está delimitada por una línea que va desde el décimo cartílago costal al décimo cartílago del lado opuesto. Está delimitado por el borde anterior del hígado, ¿no? Este es el borde anterior del hígado, y por el reborde costal izquierdo, el mismo reborde costal que se usó para delimitar el espacio semilunar de Traube. Entonces, detrás de ese triángulo de la B está el resto del estómago. Aquí estará parte del cuerpo, aquí estará el antro pilórico, el canal pilórico y el píloro, que es la parte más distal del estómago, ¿no? Entonces, un paciente con una herida por arma blanca fácil. No, imagínate, viene un paciente con una herida aquí, lo más probable es que haya perforado el estómago o una herida de bala. Entonces, ustedes ya saben qué tipo de paciente tienen ahí en la camilla, ¿no? En qué condiciones está viniendo, ¿no? Igual aquí, vamos a ver. Entonces, esta porción del estómago es la porción que está más expuesta. ¿Y qué utilidad le dan los médicos o los gastroenterólogos? Hay pacientes que tienen, ¿no? Lesiones, cánceres muy avanzados. Entonces, lo único que hay que hacer es darle una calidad de vida. Entonces, en vez de tener una sonda nasogástrica por la nariz, que es muy molestoso y durante 20 meses o semanas, entonces le hace una gastrostomía. El cirujano general entra por aquí, hace un pequeño corte, atraviesa la pared del abdomen y ahí a la espalda o detrás está la pared anterior del estómago, hace un corte en la pared anterior del estómago, coloca una sonda y sale. No hay técnicas para cerrar eso. Ya deja la sonda y a través de esa sonda se puede alimentar al paciente, ¿no? Y ya no se le pone una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica muchos pacientes se lo retiran y hay que volver a colocar y hay que volver a colocar. En cambio aquí es menos molestoso y el paciente sigue nutriéndose, ¿no? No se deja de nutrir, ¿no? Eso lo hacen los gastroenterólogos o los cirujanos generales con anestesia local, ¿no? Usando la cercanía de la pared anterior del abdomen, del estómago. Entonces aquí, una vez que se ha retirado aquí el diafragma, todo este es el diafragma, ¿no es cierto? Se retira el diafragma, estamos viendo el lóbulo izquierdo del hígado, el lóbulo derecho, la vesícula biliar. Aquí está el ligamento redondo, el ligamento falciforme, ¿no? Este es el ángulo hepático del colon. Aquí está el ángulo esplénico del colon. Entre este ángulo y este ángulo está el colon transverso. Todo ese es el colon transverso. Y luego viene el colon descendente. Debajo del diafragma, aquí está esta es la cara anterior del estómago. Todo es la cara anterior del estómago, ¿no? Aquí estará la curvatura menor, está siendo cubierto por el hígado. La curvatura mayor está aquí, del estómago. Tiene dos curvaturas, ¿no? En esta curvatura mayor del estómago se inserta esto se llama el epiplon gastrocólico. Este epiplon, que es parte del peritoneo, ¿no es cierto?
desciende hasta la pelvis y luego regresa, pero regresa al colon transverso. Y a todo ese repliegue de peritoneo se llama epiplón mayor o aumento mayor. ¿No? ¿Cuáles son las partes del que tiene, cuáles son las partes del estómago? Tenemos, tiene cuatro porciones. El cardias, dice, es la estructura que rodea al orificio de entrada, ¿no? Hacia el estómago. Entonces, por aquí tenemos al duodeno, perdón, al esófago. Este es el esófago. Entonces, la, la, la mucosa esofágica termina aquí y comienza la mucosa gástrica. Este es el orificio, ¿no? Esa es la zona del cardio. Entonces, la estructura que rodea este orificio es la primera porción del estómago, se llama el cardias, ¿no? La segunda porción es la que se traza, aquí hay una incisura, un ángulo, trazamos una línea, de este ángulo una línea horizontal, ¿no? Hacia la curvatura mayor del estómago, este es el fondo gástrico. Y después viene el cuerpo gástrico, ¿no? Entonces, este, el cardias, ¿cómo lo proyectamos el cardias a la pared del abdomen? Como dice, el cardias se encuentra de 2 a 4 centímetros de la línea media del cuerpo. Pero ¿a qué altura? A la altura de la onceava vértebra torácica. Entonces, a la altura de la onceava vértebra torácica se traza una línea, ¿no es cierto? Y de 2 a 4 centímetros sobre esta línea horizontal trazada, a ese nivel se encuentra el cardias. La otra forma de ubicar es buscando el sexto cartílago costal izquierdo. A nivel del sexto cartílago costal izquierdo, a ese nivel se encuentra el cardias, ¿no? El estómago tiene, ¿no? El cardias, que es la primera zona, la zona de entrada del estómago. Y aquí tenemos el fondo gástrico, tenemos el cuerpo del estómago, el antro pilórico, el canal pilórico y el esfínter, el que se encarga de regular la salida del quimo desde el estómago hacia el duodeno, se llama el esfínter pilórico, ¿no? Ese se va a encargar de regular el vaciamiento gástrico, que es en forma progresiva, ¿no? Entonces, resumiendo, tener el estómago, el cardias, el fondo gástrico, el cuerpo, el antro pilórico con el canal pilórico y termina en la región esfinteriana, que es el píloro, ¿no? Tiene una curvatura menor y tiene una curvatura mayor, ¿no? Ahora, como a veces por un incremento o debilidad de la pared o debilidad del orificio del diafragma, este es el diafragma, ¿no es cierto? Se genera una hernia del hiato esofágico. O sea, el parte del estómago asciende al tórax, ¿no es cierto? Hernia es la salida de una víscera por un orificio natural. Y este es un orificio natural, ¿no es cierto? Entonces, parte del estómago ascendido está en el tórax, ¿no? Entonces, esto va a generar problemas en el paciente. Va a haber un reflujo, el ácido clorhídrico va a ascender a través del esófago y el paciente se va a quejar de un ardor, ¿no? Por el reflujo, un ardor intenso detrás del esternón, se llama pirosis. Eso es significado de reflujo ácido en la mucosa esofágica. Y la mucosa esofágica no está adaptada para este ácido y va a generar úlceras, sangrados, ¿no? Y a veces el ácido va hasta la laringe y produce disfonía y un ardor terrible cuando se va metiendo dentro de las cuerdas vocales, ¿no? Y puede generar disfonías, ¿no? Por reflujo. Se trata el reflujo, hay medicamentos para tratar el reflujo, o si es una hernia hay que operar y restablecer su anatomía normal, ¿no? Ahora, el fondo gástrico es la parte elevada, habíamos señalado, es la parte más elevada del estómago, ¿no? Está siempre un poco dilatada, ¿no?
Está, dice, a nivel por detrás de la sexta costilla izquierda y la línea media clavicular. Aquí tenemos en esta radiografía, estamos viendo aquí, fíjense, esta es una onda peristáltica. Cuando hay alimentos se van generando ondas, ¿no es cierto? Y aquí vemos unos pliegues. Estos pliegues son pliegues de mucosa que orientan al bolo alimenticio, orientan al quimo a dirigirse hacia la salida del estómago. Son como unos canales, ¿no? Y deben ser, dice, paralelos y estar dirigidos hacia el esfínter pilórico. Entonces aquí, el antro pilórico, aquí, ¿no? El píloro sería el estrechamiento. Y después del píloro viene la primera porción del duodeno, que es un ensanchamiento, ¿no? La curvatura menor del estómago aquí. Claro, pero este es un estómago en movimiento. Y esta es la curvatura mayor del estómago, ¿no? Y aquí hay una onda, alrededor hay una onda peristáltica, para que el alimento siga su camino o siga transcurriendo hacia las vísceras, ¿no? Al resto de vísceras que le corresponde. Aquí tenemos el cardias, es la zona de entrada del estómago. Trazamos una línea horizontal a nivel de la incisura o ángulo de His, ¿no? Y aquí dejamos la parte más superior del estómago, se llama el fondo gástrico, que siempre está vacío, ¿no? Después buscamos la curvatura menor del estómago aquí, se busca la curvatura, y aquí hay un ángulo, se llama la escotadura o la incisura, así, incisura, ¿no? Incisura angular del estómago. A ese nivel nosotros trazamos una bisectriz de este ángulo y lo retrocedemos hacia la curvatura mayor. Entonces, esta línea me está delimitando el límite inferior del estómago. Y por debajo, cojo aquí la curvatura menor del estómago y continúo una línea. Y esta línea, más la línea de la incisura, me está delimitando el antro pilórico. Este antro pilórico es más susceptible de presentar úlceras gástricas, no producto de los ácidos. Entonces, los alimentos, por gravedad, se van a alojar aquí, primero aquí. Y el ácido, igual por gravedad, va a caer aquí. Entonces, la mucosa del antro pilórico siempre va a estar más expuesta a la mucosa del fondo, o más expuesta a la mucosa del cuerpo, ¿no es cierto? A los ácidos. Entonces, por declive, siempre va a haber alimentos aquí más ácidos. Y la frecuencia de úlceras es con mayor, ya. Y de ahí, el del píloro, no sé, del antro pilórico, pasa el ácido, perdón, pasa el alimento al canal pilórico. Y del canal pilórico va a ser controlado, regulado su vaciamiento a través del esfínter pilórico para pasar hacia la primera porción del duodeno, ¿no es cierto? Entonces, el límite inferior es el píloro o el esfínter pilórico, ¿no? Que es la compuerta que regula este vaciamiento. Entonces, resumiendo, aquí el estómago tiene una curvatura menor, tiene una curvatura mayor, ¿no? Y las partes que hemos señalado. De la curvatura menor hacia el hígado está esta estructura que se llama aumento menor, o epiplón, o piplón menor, o piplón eh, eh, hepatogástrico, o gastrohepático, aquí es este aumento, ¿no? Esta membrana, que tiene una porción que es el ligamento hepatoduodenal, este es el ligamento hepatoduodenal. En el espesor de este ligamento vamos a encontrar a la arteria hepática propia, vamos a encontrar a la vena porta y al conducto biliar principal, al conducto al colédoco, ¿no? ¿Cuál es la estructura del estómago? El estómago tiene tres capas de músculos.
la capa longitudinal, que es que tiene todo el tubo digestivo, tiene una capa longitudinal que sigue el eje, ¿no? El eje del tubo. Tiene una capa circular, ¿no es cierto? Tiene una capa circular interna que está rodeando a la estructura, y el estómago tiene además una capa oblicua. Estas tres capas de músculos le va a permitir que exista una mezcla del bolo alimenticio, no se contraiga y se puede generar el peristaltismo, ¿no? Y existe una buena mezcla de ácido clorhídrico con el estómago, y cuyo producto final, ¿no? Es el quimo, ¿no? Y ese quimo va a ir orientado a través de estos pliegues de la mucosa con dirección hacia el duodeno. Entonces, estos pliegues tienen, desde el punto de vista mecánico, orientan el quimo, esa sustancia semilíquida, hacia hacia el duodeno. Aquí tenemos el engrosamiento de la capa circular interna, de esta capa. El engrosamiento va a generar un esfínter, va a generar una válvula, ¿no? Que regula la secreción, el vaciamiento gástrico. Y el orificio se llama el orificio pilórico. Todo esto se llama el esfínter con el orificio pilórico, ¿no? La porción pilórica es la salida, ¿no? Es la salida del estómago hacia el duodeno. Entonces aquí tenemos el antro pilórico, que es ensanchado. Aquí habrá un canal y termina en un estrechamiento, que es el píloro. Ahora, para que se produzca el vaciamiento gástrico, el píloro tiene que ser vencido. El píloro siempre dice está contraído. La presión que genera los movimientos peristálticos, mire aquí, cómo se ha contraído tanto. Entonces el alimento que está aquí va a empujar a que se abra el píloro. Entonces va a haber una lucha entre la presión intragástrica con la presión o la contracción muscular del píloro. Cuando se vence esa presión, se genera el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces el píloro siempre está semicontraído, ¿no? Y la presión por los movimientos peristálticos tiene que ser una presión efectiva que venza la presión del píloro para que el quimo continúe su camino hacia el duodeno, ¿no? Ahora, ¿a qué nivel encontramos la porción pilórica? ¿Cómo se proyecta la porción pilórica? El píloro, ¿cómo se proyecta hacia la pared abdominal? Dice, la porción pilórica se va a ubicar en el punto medio. Si nosotros trazamos desde la escotadura del hueso del esternón, hay una escotadura en la parte superior, la horquilla esternal. Si trazamos una línea desde la horquilla del esternón hasta el pubis, hasta la cresta del pubis, y tomamos el punto medio de esa línea, en ese punto medio donde se cruzan, ahí se ubica, ahí se va a encontrar la porción pilórica, pero cuando el paciente está echada, en posición supina. Pero cuando el paciente se para, está en posición erecta, ¿no es cierto? Cuando está en posición supina, está a nivel del E1 o a nivel del octavo cartílago costal. Pero cuando el paciente se pone de pie, esta porción pilórica desciende hasta L2, inclusive puede llegar a L4, ¿no? Entonces, la porción pilórica normalmente en reposo está aquí, pero puede descender algunas vértebras por debajo cuando se adopta la posición de pie. El píloro, ¿no? Es la región esfinteriana, es la zona donde están las fibras musculares circulares e engrosadas, ¿no? Y que mantienen una porción, una contracción, una semicontracción tónica. Tónica significa una contracción continua, ¿no? Bueno, es el engrosamiento de la capa circular del músculo liso, este de aquí, ¿no? Hay un engrosamiento, aquí hay un aumento de volumen de estas fibras musculares para generar una presión a este nivel, ¿no? El orificio pilórico, estando aquí en el duodeno, esto ya es duodeno. Estando dentro del duodeno, si nosotros miramos, aquí tenemos el orificio pilórico. Y alrededor
está el esfínter. Tenemos aquí el esfínter y el orificio. La presión que ejerce aquí tiene que ser vencido por el movimiento peristáltico para que se produzca el vaciamiento hacia el duodeno, ¿no? Nos dice el estómago se vacía de manera intermitente, o sea, no hay un vaciamiento continuo. Cuando la presión del peristaltismo gástrico supera la resistencia, la resistencia de la contracción tónica, la contracción de las fibras, cuando esta presión venza, recién se produce el vaciamiento gástrico, para que continúe con la mezcla y digestión y absorción de los alimentos, ¿no? ¿Y cuál es la irrigación del estómago? ¿Quién irriga el estómago? La irrigación del estómago está dada por la arteria gástrica derecha, la arteria gástrica izquierda, perdón, gástrica izquierda y la gástrica derecha. Pero estas arterias gástricas, ¿de dónde salen? Entonces, al fondo tenemos aquí a la aorta. El vaso que está en el fondo es la arteria aorta, atravesando el diafragma. Una vez que atraviesa el diafragma la aorta, da una de las, da varias ramas, ¿no es cierto? Pero una de las ramas que se va a encargar de irrigar el estómago, que tiene que ver con la irrigación gástrica, es el tronco celíaco. Este tronco celíaco sale de la aorta, ¿no? Es la segunda rama de la aorta. Entonces, de ese tronco celíaco sale hacia el lado izquierdo, ¿no? La gástrica izquierda, ¿no? Esta de aquí. Pero independientemente de dar esta rama a la gástrica izquierda, da dos ramas terminales el tronco celíaco. Dos ramas. Esas dos ramas, ¿no? Aquí, ramas terminales, es la esplénica, este de aquí, uno, y la otra es la rama, la hepática propia, perdón, la hepática común, esta. Entonces el tronco celíaco, como tronco viene, y da dos ramas terminales. La esplénica, que va a terminar en el vaso, y la hepática común. Esas son sus dos ramas terminales. Y su rama colateral, una rama colateral es esta. No, la rama colateral es la gástrica izquierda. Entonces, esta hepática común, ¿no es cierto? Hepática común será hasta ahí. Cuando termina de llamarse hepática común, la porción que se desprende y va a ir al hígado, ¿no? Esta es la hepática propia. O sea, este ya es la hepática propia. Ya está yendo hacia el hígado, con dirección al hígado. Entonces, la hepática común es la parte horizontal, la hepática propia es la parte vertical. De esta hepática propia, de la hepática propia sale una arteria, se llama gástrica derecha. Entonces aquí tenemos la gástrica derecha, ¿no es cierto? No, la gástrica derecha sale de la hepática propia. Aquí. Y esta gástrica derecha se va a unir con la gástrica izquierda. Se une con la gástrica izquierda, ¿no? A nivel de la curvatura mayor del estómago. Aquí. Entonces aquí se anastomosa. Anastomosis, la unión entre las dos terminaciones. De esta anastomosis o esta anastomosis que se genera en la curvatura menor del estómago, salen ramas para la cara anterior, salen ramas para la cara anterior y ramas para su cara posterior. No solamente para la cara anterior, sino también para la cara posterior del estómago, que se encuentra a nivel de la curvatura menor del estómago, ¿no? Ahora, esas son las dos. Hay otra arteria que también contribuye en la irrigación del estómago. Esa arteria se llama arteria gastro-omental derecha. Después tenemos aquí
la gastromental izquierda. Estas arterias, ¿dónde nacen? Habíamos señalado que aquí, ¿no? Teníamos la arteria esplénica. La arteria esplénica es una rama del tronco celíaco, no es una rama del tronco celíaco. Esta arteria esplénica va por detrás del estómago. Entonces, esta arteria esplénica que va por detrás, así, del estómago, ¿no? Aquí lo vemos aparecer. Entonces, esta arteria da una rama que se llama gastro o mental izquierda. Entonces, aquí tenemos la gastro mental izquierda que se va a anastomosar se van a anastomosar la gastromental izquierda, se van a anastomosar con una rama de la hepática común. Habíamos señalado que la hepática común se llama hasta aquí hepática común. A partir de aquí, hepática propia. Pero la que sigue, esta arteria de aquí, se llama gastroduodenal. De nuevo. Entonces, la hepática común hasta aquí, y a partir de aquí se llama gastroduodenal. Esa arteria gastrodenal pasa por detrás de la primera porción del duodeno hasta ahí, pero por detrás de la primera porción, hasta ahí se llama gastrodenal. A partir de esa zona, la gastrodenal se divide en dos. La gastro o mental derecha, vamos a seguir con ese nombre, gastromental derecha, ¿no? Se une con la gastro o mental izquierda en la curvatura mayor del estómago. De esta anastomosis, salen vasos para la cara anterior del estómago y vasos para la cara posterior. Entonces, de esta sale para la cara anterior múltiples vasos. Entonces, estos vasos también se encargan de irrigar al estómago. Entonces, ya tenemos qué vasos irrigan: la gástrica derecha, ¿no es cierto? La gástrica izquierda, ¿no? La arteria gastromental, la gastroomental derecha, ¿no? La gastromental izquierda, ¿no? Entonces, y aparte de eso, hay vasos que salen de la misma arteria esplénica. Estos vasos de la misma arteria esplénica son las arterias gástricas cortas. Estas arterias gástricas cortas están saliendo como ramas de la esplénica. Y después tenemos otra arteria que sale de la misma esplénica acá. Y a esa arteria se llama arteria gástrica posterior. Entonces tenemos todos estos vasos: la gástrica posterior, los vasos gástricos cortos, la gastra o mental izquierda, la gastromental derecha, la gástrica, la gástrica izquierda. Son esos vasos con los que van a irrigar al estómago, ¿no? Son múltiples vasos, ¿no? Entonces, cuando hay una gastrostomía, una gastrectomía, cuando hay cáncer de ahí, es resección de todo el estómago, tienen que ir y operan pues todo el día. Las grandes resecciones vasculares, tienen que buscar pedículo por pedículo, ir ligando toda la vascularización para dejar el estómago y así irrigación y poder resecar, ¿no? No, nosotros en cuello, por ejemplo, la glándula tiroides, tenemos que resecar 4 pedículos
la tiroidea superior, la inferior de ambos lados, venas y arterias, ¿no? Imagínense con el estómago cuántos pedículos tienen que ligar. Y a eso solamente es arteria y ahora las venas, ¿no? Entonces, vamos a ver. El drenaje venoso del estómago está dado, aquí vamos a ver, por la gástrica, esta, la arteria gástrica derecha, la gástrica derecha que está drenando en la vena porta. La gástrica izquierda también drena en la porta, en la vena porta, pero aquí se presenta como una variante y está drenando en la vena esplénica, ¿no? ¿Qué otra vena? Tenemos los vasos equivalentes a las arterias que hemos señalado. La vena gastromental izquierda drena, la sangre no viene en ese sentido, sino retrocede. Esto a la vena esplénica. La gastromental derecha se va a la vena mesentérica superior. Esta es la vena mesentérica superior. La gastromental derecha termina en la vena gastromental. La gastromental izquierda termina en la vena esplénica. Ahora, detrás del cuello del páncreas, aquí se está uniendo la mesentérica superior con la esplénica. En este punto es donde se va formando, ¿no? Se va formando el tronco de vena porta, ¿no? Que va a ingresar al hígado. Ahora, la inervación. ¿Quién inerva al estómago? ¿No? La inervación del estómago está dado por las ramas simpáticas y parasimpáticas. La rama parasimpática lo da el nervio vago, ¿no? Pero no como nervio vago a secas. Aquí se llama tronco vagal anterior y tronco vagal posterior. Los nervios vagos, cuando acompañan al esófago en su descenso, se van mezclando las fibras. Unas fibras del vago derecho pasan al vago izquierdo, ¿no? Y en el alrededor del esófago se van formando plexos. O sea, hay un intercambio de fibras, tanto del vago derecho como el del vago izquierdo, y al final ambos vagos terminan con fibras que no fueron inicialmente de ellos, ¿no? Por eso le llaman aquí lo diferencian como tronco vagal anterior, que es el vago izquierdo que se fue adelante, pero está mezclado con fibras del otro vago. Y el otro es el tronco vagal posterior. Entonces aquí tenemos tronco vagal posterior y tenemos el tronco vagal anterior. El tronco vagal anterior desciende con el esófago, pero pegado a su cara anterior. Por el mismo orificio esofágico va del tórax al abdomen, ¿no? E ingresó por el hiato esofágico. Pasa por delante del esófago y va a la curvatura menor. En la curvatura menor, este de aquí es el vago, ¿no? Tronco vagal izquierdo, anterior izquierdo. En la curvatura menor, ¿qué ramas da? En la curvatura menor va a dar ramos hepáticos y ramos duodenales. Estas ramas de aquí. Va a dar ramos hepáticos y duodenales. Y termina dando los ramos gástricos anteriores. Estos ramos, ¿no? Termina dando ramos gástricos anteriores para la cara anterior del estómago. Y a una de estas, parece la pata de un cuervo, le llaman pata de cuervo. Antes, los troncos vagales han sido muy estudiados, ¿no? Y habían cirugías muy selectivas en pacientes que hacían sangrados, ¿no? Sangrado digestivo, ¿no? Que podía comprometer la vida. ¿Y por qué los sangrados? Porque era frecuente las úlceras gástricas. Las úlceras en el estómago o en el duodeno con relativa frecuencia se daba. Y si al formarse una úlcera en el espesor de la pared se encontraba con una arteria, el sangrado era masivo e ingresaba en emergencia vomitando sangre roja rutilante con coágulos, ¿no?
Entonces, la frecuencia de úlceras terminaba en sangrados así, ¿no? Muy marcados. Entonces empezaron a estudiar al vago. Decían, ¿el vago qué función tiene? Estimula la producción de ácido, ¿ok? Entonces cortemos el vago, pues, ¿no es cierto? Cortemos el vago y vemos que de repente es la curación, ¿no? Y luego veían que no funcionaba. Entonces ya no cortaron el tronco, sino buscaban las ramas. Ya se llaman cirugías selectivas. Y después cortaron ya no las ramas, las ramas principales, sino las ramitas. Y es cirugía ultra selectiva, ¿no? Entonces, luego esta técnica quirúrgica ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque había muchos eh, efectos secundarios, ¿no? Y aparecieron medicamentos potentes que bloquean la acidez, que bloquean el ácido, ¿no? Aparte de los antiácidos existen, hay bomba de protones, hay medicamentos que bloquean la secreción de ácido solamente con medicamentos. Entonces ya no había necesidad de hacer vagotomías tronculares, vagotomías selectivas o vagotomías ultraselectivas, ¿no? El otro vago es el vago posterior. Les decía que los vagos ya no entran como vago derecho, vago izquierdo. El vago derecho se convierte en tronco vagal posterior. Va pegado a la cara posterior del esófago y desciende con esta hasta el abdomen. Da ramas anteriores y posteriores al estómago, da un ramo para el plexo celíaco y termina dando ramos gástricos posteriores para curvatura menor. Entonces, aquí, el tronco vagal anterior viene por aquí, nos da ramos vagales a la cara anterior del estómago y el tronco vagal posterior va por la cara posterior. Entonces uno se encarga de la cara anterior y el otro de la cara vagal, no, uno de la cara vagal anterior, otro de la cara vagal, la posterior, la cara posterior, ¿no? Del vago, la cara posterior del estómago. La inervación simpática está dado por los nervios por la cadena simpática del tórax. A nivel del tórax existe una cadena de ganglios, así como a nivel cervical existen la cadena de ganglios simpático, cervical superior, medio, inferior. En el tórax existen 12 ganglios simpáticos, se llama la cadena simpática, que desciende por el mediastino posterior. De esta cadena de ganglios simpáticos, de los ganglios desde T6 hasta T9, salen unas ramas que se juntan y forman el nervio esplácnico mayor. Y este nervio esplácnico mayor que se encuentra en el tórax, en el mediastino posterior, desciende y se va a unir o van a juntarse de T6 a T9 y forman el nervio esplácnico mayor. Este nervio esplácnico atraviesa el diafragma y termina en un plexo, en el plexo celíaco. De aquí, de este plexo celíaco, va a seguir de este enmarañado de fibras nerviosas simpáticas, salen fibras que siguen a cada una de las arterias, ¿no? Si va la arteria gástrica izquierda, van las fibras simpáticas alrededor. La gastrorenal, fibras simpáticas. ¿Cuál es el fin del nervio simpático? Producir vasoconstricción para incrementar la presión dentro de los vasos viscerales, dentro de las vísceras, ¿no? Ahora, el otro es el drenaje linfático. El drenaje linfático, así como cualquier víscera de la glándula tiroides tiene sus puntos donde drenan la linfa normalmente, ¿no? Entonces, existen alrededor del estómago, existen múltiples grupos ganglionares. Por ejemplo, generalmente siguen a los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el grupo de nódulos gástricos están alrededor, ¿no? O vecinos a la arteria gástrica izquierda.
Donde está la arteria gástrica, ahí hay un grupo de ganglios, se llama grupo gástrico, ¿no? El grupo gástrico. Después, aquí en la curvatura mayor, habíamos hablado de las arterias omentales, ¿no es cierto? O gastroomentales. Aquí están un grupo de ganglios que siguen a las gastromentales, ¿no? Entonces tenemos grupo omental, el grupo gástrico, el grupo pilórico, el pilórico superior, el pilórico inferior, los ganglios pancreáticos duodenales aquí en el marco, los ganglios mesentéricos, ¿no? Grupos ganglionares aquí alrededor del tronco celíaco. Entonces, cuando hay algún tipo de lesión cancerosa, estas lesiones o estas células viajan a través de estos ganglios produciendo metástasis, ¿no? Entonces, al final, esas metástasis pueden viajar a través del conducto torácico y entrar a la circulación, ¿no? Y implantarse en cualquier nivel, en cualquier lugar. Entonces, el estadiaje para operar depende de qué grupos ganglionares están comprometidos, ¿no? Entonces, si hay una invasión ya directa hacia órganos vecinos, ya, o ya hay metástasis, múltiples metástasis, ya no hay nada que hacer. No, la quimioterapia cumple su función, pero es limitado, ¿no? En algunos casos no hacen. Va a depender también del tipo del estadio, del tipo de tumor, de las condiciones del paciente, ¿no? En el interior del estómago, ¿no es cierto? Existe la mucosa gástrica. La mucosa gástrica es de un color rojo, marrón rojizo, dice, a excepción de la región pilórica, que es un color rosado. La mucosa gástrica está cubierto por una película de mucosa que lo protege del ácido. Además de eso, presenta pliegues, que son pliegues longitudinales, con dirección o pliegues orientados hacia el orificio pilórico, ¿no? Y que de cierta manera conducen al quimo luego de ser procesado, conduce al quimo hacia el orificio pilórico. Estos pliegues desaparecen o se reducen a medida que se esté llenando el estómago. El estómago, al ser distendido, desaparecen los pliegues, ¿no es cierto? El canal gástrico es el lugar donde se ubican los pliegues en forma paralelo y están orientados hacia el orificio pilórico. Entonces se transforma en un canal, ¿no? Para el vaciamiento gástrico. Entonces aquí tenemos los pliegues orientados hacia el orificio, ¿no? Son pliegues paralelos, ¿no? Dice, si verían alguna úlcera y los pliegues se dirigen a ese punto, ahí es una zona altamente sospechosa, ¿no? Entonces, pero si los pliegues se mantienen paralelos y por ahí tiene su úlcera, lo más probable es que sea un problema eh, benigno, ¿no? El lecho gástrico, ¿qué es el lecho gástrico? Es el sitio donde descansa el estómago cuando uno está echado, ¿no? Con la espalda contra la camilla o contra la cama. Entonces, ¿sobre qué elementos anatómicos descansa el estómago? En esa posición. A eso se refiere, ¿no? Está descansando sobre todos estos elementos, pero mejor lo vemos en un dibujo. Entonces aquí, si nosotros aquí quisiéramos dibujar al estómago, ¿no? Completar, porque está cortado aquí. Aquí hay parte del estómago y aquí hay parte, está el píloro. Entonces, si esto estuviera así, ¿no? Aquí, ahí, ¿no? Ahí estaría el estómago. Entonces, ¿sobre qué elementos descansa el estómago? ¿Cuál es el hecho? Va a descansar, dice, sobre la cúpula pleural aquí, perdón, la cúpula diafragmática, el uno.
Descansa sobre la cúpula diafragmática. Descansa sobre el vaso. Este es el vaso. Descansa sobre el brazo. ¿No? Va a descansar sobre el riñón. Aquí. Aquí. Descansa sobre la arteria esplénica. Esta es la arteria esplénica. Descansa sobre el páncreas. Todo este es el páncreas. Entonces, sobre el páncreas. Y va a descansar sobre, esto se llama el mesocolon transverso. Toda esta superficie se llama mesocolon transverso. Entonces, por eso aquí dice, ¿no? En orden. Descansa sobre la cúpula izquierda del diafragma, sobre el vaso, sobre el riñón, sobre la arteria esplénica, sobre el páncreas y sobre el mesocolon transverso. Ese es el lecho, ¿no? Sobre el cual, o el estómago se relaciona con estas estructuras cuando el paciente está en decúbito dorsal. Entonces aquí tenemos el estómago, ¿no? Aquí el fondo gástrico. Todo esto viene a ser el cuerpo del estómago, toda esta zona. Tenemos el antro pilórico, el canal pilórico, que es el canal pilórico, y el píloro, o el esfínter pilórico, donde está el esfínter. Y finalmente tenemos aquí el orificio pilórico. Y aquí podemos apreciar el esfínter, ¿no? Este es el esfínter. Y luego viene una dilatación del duodeno, se llama bulbo duodenal. Y aquí, igual tenemos aquí el canal pilórico, el píloro, el orificio del píloro y la primera porción del duodeno que está siendo dilatada, ¿no? Vamos a ver la otra secuencia de slide. Mm, vamos a ver. Mm, Entonces aquí, el intestino delgado tiene tres porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿no? Este es el intestino delgado. En estas porciones se absorben los nutrientes. Se termina la digestión y se absorben los nutrientes, ¿no? A partir de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, en su mínima expresión se absorben. Este duodeno comienza a nivel del píloro, ¿no es cierto? Comienza a nivel del píloro y el ilion, que es la última porción de estos tres, termina en la unión ilio-cecal. O sea, entre el ilion y el ciego, ahí termina. Entonces, el intestino delgado comienza en el píloro y termina en la unión iliocecal, a nivel de la unión ilio con el ciego. El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros. Tiene 25 centímetros, dice, es más ancha y fija que el yeyuno y el ilio, ¿no? Tiene mayor luz, mayor diámetro. Tiene la forma de una C y está alrededor de la cabeza del páncreas. Comienza en el píloro, en el lado derecho, el duodeno, y termina en la flexura duodeno yeyunal. A esa flexura, ese ángulo le llama ángulo de Treis. Entonces va desde el píloro hasta el ángulo de Treis. Entonces aquí tenemos el duodeno,
no tiene forma de una C. Tiene la primera porción, es una porción dilatada, se llama bulbo duodenal, pero es la porción que le corresponde a la primera porción. De nuevo, la porción proximal, después del píloro, la porción proximal es una porción dilatada, se llama bulbo duodenal. Y luego continúa como primera porción. Todo es la primera porción, solo que esta está ensanchada. Y solo esta zona ensanchada se llama bulbo duodenal. Luego tenemos en la segunda porción, que es una porción vertical. Luego tenemos una porción horizontal y una porción ascendente. Este ángulo entre el duodeno y el yeyuno, este es yeyuno, todo esto ya es yeyuno, se llama el ángulo de Treis, antes le llamaban ángulo de Treis. Y aquí hay el músculo de Treis, hay un músculo que acoda esto, y hay un ligamento de Treis que va a hacer que esto esté acodado. Entonces, todo sangrado que se genere por encima del ángulo de Treis, el paciente va a tener vómitos de sangre roja rutilante, ¿no? Y el sangrado que se origina por después del ángulo de Treis ya no va a tener, ya no hay vómitos, sino va a haber deposiciones negras, ¿no? Como el betún, así tiene que ser, se llama melena. La melena es un sangrado, ¿no? Un sangrado digestivo, ¿no? Que se caracteriza por ser como el betún, así negro, como la pomada negra. Eso es un sangrado. Pero que las heces sean oscuras no significa que hay sangrado, bueno, tiene que ser de la otra característica y por eso, ¿no? Indagar, preguntar bien al paciente exactamente de qué color es, bueno, si uno sospecha de un sangrado digestivo, generalmente por tumores malignos, ¿no? Entonces, el duodeno tiene 4 porciones. Y esas 4 porciones tienen que ver con estas 3 vértebras. L1, L2 y L3 son cuerpos vertebrales de estas 3 vértebras. Dice, la primera porción mide 5 centímetros, la primera porción del duodeno. Mide 5 centímetros y se encuentra por delante de L1, pero un poco a los lados también. Con 5 centímetros, imagínense aquí, ¿no? Entonces, 5 centímetros de longitud de la primera porción, de los cuales los 2 primeros centímetros son dilatados y se llama bulbo duodenal, y los 3 centímetros son estrechos, pero son 5 centímetros en total. Luego viene la porción descendente, de 7 a 10 centímetros. ¿Y dónde lo ubicamos? A los lados de las vértebras L1, L2 y del 3 aquí, a los lados. Y la tercera porción, dice la tercera porción cruza L3 y mide de 7 a 8 centímetros. Y la cuarta porción asciende hasta el borde superior de L2. Entonces tenemos ahí 4 porciones, 5 centímetros, de 7 a 8, de 6 a 8 centímetros y 5 centímetros. Y aquí estaría el ángulo de 3, ¿no? Este es el ángulo de 3, este ángulo. Entonces, aquí, entonces tenemos la primera porción por detrás se relaciona con el conducto principal, ¿no? O conducto biliar principal, no, conducto colédoco. Entonces, es la porción, ¿se acuerdan? Es la porción retroduodenal. Es la retroduodenal, ¿no? Entonces, y luego este conducto se va a unir con el conducto pancreático, con el conducto de Wilson, que está llevando, se encarga de llevar el jugo pancreático. Y el jugo pancreático está ricamente, tiene constituido
por enzimas que desdobla proteínas, enzimas que desdoblan carbohidratos, enzimas que desdoblan lípidos, ¿no? Imagínense toda esa sustancia, ese jugo pancreático que se extravase, que rompa alguno de estos conductos y salga afuera, no es una situación muy grave, ¿no? Una pancreatitis. No solo los jóvenes sobreviven a estas pancreatitis, ¿no? Entonces, ahora, este conducto, el conducto principal que viene desde la cola, recorre toda la cola del páncreas, ¿no? Y se une al conducto colédoco o conducto principal. Aquí van a formar un conducto común, ¿no? Y terminan formando la ampolla, ¿no? Se llama la ampolla de Vater. Y esta ampolla de Vater está cubierto de mucosa, ¿no? Y drena su contenido a la segunda porción, ¿no? Aparte de tener un conducto principal o de Wirsum, existe un conducto accesorio, este de aquí. Este conducto accesorio también tiene su orificio de salida, ¿no? Por encima del principal. Aquí. Entonces tenemos aquí el orificio pilórico, la porción proximal es dilatado y después su diámetro es normal. Esta porción dilatada se llama bulbo duodenal. Pues viene la segunda porción, la tercera. ¿Hasta dónde se llama tercera? Hasta aquí. Se llama tercera porción hasta los vasos. Entonces, ¿cómo diferencio la... Aquí vamos a ver. ¿Cómo puedo diferenciar la tercera porción de la cuarta porción? La tercera porción, que es esta de aquí, ¿no es cierto? De la cuarta porción lo diferencio, ¿no? Entonces, la tercera de la cuarta porción por los vasos mesentéricos superiores, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahora, existen procedimientos no invasivos, o sea, no cirugía, mediante el cual se puede eliminar cálculos que están aquí. No, este es el conducto biliar y este es el conducto pancreático. A veces el cálculo se atora aquí y el paciente tiene dolor, entonces se puede ingresar por acá con este instrumento y romper el cálculo. Aquí está entrando con el endoscopio justo por el orificio. Ah, entonces por aquí el que manipula, son gastroenterólogos, ingresan con estos equipos y pueden destruir cálculos si están aquí, por ejemplo, este cálculo ha obstruido el conducto común, la ampolla de Vater, ¿no? Entonces, eh, esas ondas, esas fibras ópticas, a veces algunos de ellos tienen láser, entonces destruyen con el láser al cálculo y la bilis empieza a salir normalmente. O sea, ya no había necesidad de cirugía, que toma más días de estadía, si no se complica. Entonces, con esto, esas ondas apuntan eso, destruyen al cálculo y hay que ver cómo, ¿no? Cómo luego retirar estas piedras, ¿no? Entonces la bilis sale, el jugo pancreático sale. Ahora, hay otros casos en el cual hay cáncer de cabeza de páncreas, pero ese cáncer está bloqueando, está comprimiendo a la vía biliar y el paciente se pone amarillo, se pone verde, ¿no? Son generalmente cánceres terminales, ¿no? Entonces, aquí se puede colocar un stent. Un stent es como una vía que va a impedir que esa vía se colapse, ¿no? Es como poner un molde por dentro para evitar que el tumor que está comprimiendo por fuera lo termina por comprimir. Entonces pone un stent metálico y ese stent metálico
va a soportar pues la presión que genera. Entonces, aquí tenemos la arteria esplénica. Esta es la arteria, el tronco celíaco. Habíamos hablado de la arteria gástrica izquierda, que esta es la gástrica izquierda, esta es la arteria esplénica que se va a encargar de irrigar al vaso. Antes de llegar al vaso ya se divide en múltiples ramas. Ahí se divide en varias ramas, ¿no? Antes de llegar al vaso. La polar superior, la polar inferior, del ilio, ¿no? Aparte de eso, tenemos aquí, fíjense, esta es la esplénica. Habíamos en la esplénica y la hepática común. Cuando cambia de dirección, no sé, aquí tenemos la hepática común, esta es la hepática propia, de aquí sale la gastrodenal. La gastrodenal pasa por detrás de la primera porción del duodeno y aparece en la cara anterior del páncreas, ¿no? Aquí. Y aquí va a dar lugar a la pancreático duodenal superior, superior y anterior. La que está por detrás, esta de aquí, se llama pancreático duodenal eh, posterior, está en la cara posterior. A ver, vamos a ubicarnos. Entonces, la gastrodenal viene por aquí, pasa por detrás de la primera porción. Cuando aparece en el borde inferior de la primera porción, se divide, ahí se va a dividir en dos. Una se llama la pancreático renal, este de aquí, superior anterior, y la gastroepiploica. Se llama gastroepiploica, esta que está cortada. La gastroepiploica derecha. Esta, esta esta gastroepiploica ahora se denomina gastroomental. Esta gastromental va por la curvatura mayor del estómago y se va a unir con esta, con la gastromental, ¿no? Esta gastroepiploica derecha se une con la gastroepiploica izquierda a nivel de la curvatura mayor, ¿no? Ahora, la irrigación del páncreas, ¿por qué está dado? La irrigación de la cabeza del páncreas y del duodeno, del marco duodenal, está dado por las pancreático duodenales. Entonces, ¿cuántas pancreático duodenales tenemos aquí? Aquí, dependiendo de la gastrodenal, tenemos dos. La pancreático duodenal superior anterior, ¿no? La pancreático duodenal, esta de aquí, la que va por la cara posterior, y la pancreático duodenal superior anterior que va por la cara anterior del páncreas. Estas se van a anastomosar, estas salen de la gastrodenal, pero hay otras que salen de la mesentérica superior, esta de aquí. Entonces, de la mesentérica superior sale un tronco, ¿no? O pueden salir en forma independiente, y de ese tronco salen dos, uno para la cara anterior del páncreas y otro para la cara posterior del páncreas. Las anteriores se anastomosan, las posteriores también se anastomosan. Entonces, de nuevo, la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Y el duodeno son inervadas por las pancreático-duodenales. ¿De dónde salen las pancreático-duodenales? La del lado derecho de la gastrodenal. La del lado izquierdo sale de la mesentérica superior. Las anteriores se anastomosan entre anteriores. Las posteriores se anastomosan entre ellas, ¿no? Ya, esa es la irrigación de la cabeza del páncreas y del marco duodenal. A partir de esos vasos anastomóticos salen vasos para el marco duodenal y para la cabeza del páncreas. Ahora, ¿quién irriga el cuerpo del páncreas? Todo esto. La irrigación del cuerpo del páncreas está dado por la pancreática dorsal, de aquí,
que sale es una rama de la esplénica, la pancreático dorsal, que va a recorrer al páncreas en forma longitudinal, ¿no? Aquí, la pancreático dorsal que continúa luego como pancreático inferior, aquí se anastomosa con otra rama pancreática de la esplénica. Cuando la esplénica va yendo hacia el vaso, en su camino va dando múltiples ramitas, ¿no? Entonces, aquí hay anastomosis entre la pancreático dorsal, la pancreático inferior, la pancreático mayor y finalmente termina en la esplénica. Entonces, estos vasos se encargan de irrigar el cuerpo y la cola del páncreas. Sí. Entonces, aquí, ¿no? Esta es una vista posterior. El otro era una vista anterior. Entonces, aquí tenemos la gastrodenal, da una rama posterior, que es la pancreático denal inferior, es rama posterior, ¿no? Está en la cara posterior, ¿no? Y aquí, visto por detrás del páncreas, tenemos la pancreático dorsal, que se une con la pancreática mayor. eh, Y bueno, y la esplénica también da múltiples ramas a la cola, fíjense, ramos pancreáticos de la esplénica a medida que va ubicándose en el borde superior de la esplénica, ¿no? Da ramos pancreáticos, ¿no? La esplénica. Aquí ese es lo mismo. Aquí es visto por su cara posterior, ¿no? Esta es la pancreático renal superior posterior. Su mejor nombre es posterior porque ya nos está diciendo que va a irrigar la cara posterior. Vamos a ver. Ujú. Aquí, a ver. Entonces, la primera porción del duodeno se relaciona con el conducto biliar principal. La segunda porción del duodeno se relaciona con la desembocadura de la ampolla o del conducto común, ¿no? Entre vía biliar y vía pancreático, ¿no? El ampolla de Vater, ¿no? La tercera porción termina donde se relaciona con la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica. A partir de aquí es la cuarta porción, ¿no? Ahora, ¿qué partes del duodeno es retroperitoneal? La única porción libre del duodeno es la primera porción. El resto de elementos anatómicos, vamos a ver. A ver aquí. Vamos a ver, el páncreas dice es la glándula digestiva accesoria, cruza L1 y L2, está por detrás del estómago. O sea, la cabeza está dentro del marco duodenal, el cuerpo y la cola del páncreas está por detrás del estómago, ¿no? Está a la derecha a la derecha está el duodeno, a la derecha el páncreas está el duodeno, a la izquierda del páncreas está el vaso. La cola del páncreas va con dirección al vaso. La cara anterior de la cabeza se inserta, en la cara anterior de la cabeza se inserta el mesocolon transverso. El páncreas es una glándula, tiene dos porciones, una glándula exocrina y es una glándula endocrina. La porción exocrina se encarga de producir jugo pancreático y es secretado este jugo pancreático a través del conducto de Wirsum, ¿no? La porción exocrina es el 99% de la glándula. La porción endocrina solamente es el 1%, ¿no? Es más glándula exocrina que glándula endocrina. ¿Y qué elemento representa a la glándula endocrina?
los islotes de Langerhans. Estos islotes solamente son el 1% de toda la glándula y esto produce pues glucagón y la insulina, ¿no? El resto está dedicado a la parte exocrina, a producir jugo pancreático. Dentro de este jugo, vemos en el lado, existen enzimas que desdoblan los carbohidratos, los lípidos y las proteínas para que éstas sean posible, para que sean digeridas y luego absorbidas, ¿no? Y llevados al torrente sanguíneo y depositados o presentados al hígado para síntesis de otras proteínas o como un elemento que se va a encargar de almacenar energía en forma de glucógeno. Entonces aquí, en esta pieza anatómica tenemos la cabeza, el páncreas es esto, ¿no es cierto? Y tiene una porción del páncreas, se va por detrás de la vena y de la arteria mesentérica superior. No, esto de aquí, él se llama el gancho del páncreas o procesos uncinado del páncreas, ¿no? Aquí el gancho del páncreas está metiendo detrás de la vena y de la arteria mesentérica superior. Todo esto viene a ser el cuello. Aquí está el cuerpo del páncreas. Todo este es el cuerpo del páncreas. Y aquí tenemos la cola. ¿Qué parte del páncreas es retroperitoneal y qué parte es libre, ¿no? Intraperitoneal. Cuando hablamos de vísceras intraperitoneales, son vísceras que están totalmente cubiertos de peritoneo o, ¿no? O parcialmente, ¿no? O en su mayoría está cubierto, pero falta en un sector. Entonces, ¿el páncreas es retroperitoneal o es intraperitoneal? El páncreas es retroperitoneal a excepción de la cola. La cola está totalmente cubierto de peritoneo. El resto del páncreas solamente tiene peritoneo en su cara anterior, ¿no? Igual el duodeno. La única porción que antes venía de eso, ¿no? La única porción del duodeno que es libre es el bulbo duodenal. O sea, los 2 primeros centímetros del duodeno, de la primera porción del duodeno. Ese es totalmente cubierto de peritoneo, ¿no? En cambio, el resto del marco duodenal es retroperitoneal. Está pegado a la pared posterior. Entonces, aquí lo que vemos es la cabeza y donde están estos vasos, ese es el cuello, este es el cuello del páncreas, y luego viene el cuerpo, y luego viene la cola. La cola está totalmente cubierta de peritoneo. ¿Qué vasos estamos viendo aquí? Este vaso que está por detrás, el estómago esta es la cara posterior del estómago. Al estómago se ha elevado, estamos viendo la cara posterior del estómago. Y aquí estamos viendo a la arteria esplénica, esta es la arteria esplénica. ¿No? Esta es la arteria esplénica, ¿no? Aquí tenemos la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, ¿no? Aquí estamos viendo esto, esta es la hepática común, por aquí es la hepática propia, es la gastrodenal, esta gastrodenal llega hasta aquí, y aquí se divide en la curvatura mayor, está dando una arteria para la curvatura mayor, esa arteria se llama la arteria eh, gastroepiploica izquierda, o ahora gastromental izquierda, está aquí. Entonces, de la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior. Primero es la vena y después la arteria. Y de esta arteria, de la arteria mesentérica superior, están saliendo los vasos para el yeyuno. Estos son vasos yeyunales, ¿no? Aquí estamos viendo una disección del conducto principal del páncreas, conducto de Wilson. Aquí el conducto o la el conducto colédoco se está uniendo aquí con el conducto pancreático, ¿no? Aquí tenemos a la ampolla. Esta es la ampolla de Vater, es una dilatación es la parte distal de estos conductos de la vía biliar común y conducto pancreático. Entonces aquí debe haber un orificio, un meato,
Entonces aquí lo que nos está indicando que existen fibras musculares lisas alrededor de la vía biliar pancreática, perdón, de la vía del conducto principal, conducto de Wilson, y otro alrededor del colédoco. Y existe fibras, igual fibras musculares lisas, alrededor del conducto común, de la vía común, ¿no? Entonces, va a controlar el drenaje de bilis o el drenaje de jugo pancreático, o el control de ambos, de ambas vías, ¿no? A través de las fibras comunes que tienen ahí. El yeyuno. El yeyuno se inicia en la flexura duodeno-yeyunal y termina en la unión iliocecal. ¿Mm? Termina en la unión iliocecal. En conjunto mide de 6 a 7 metros. Imagínense, yeyuno de 6 a 7 metros, ¿no? Entonces, cuando se opera el abdomen, el ayudante tiene que proteger, ¿no es cierto? Y debe evitar que estas vísceras ingresen al campo donde el cirujano está operando. Entonces se usa gasas, se usa un montón de instrumentos y es resbaladizo. El cirujano, por ejemplo, está operando un apéndice y las vísceras se meten al apéndice, no se van, y uno con una gasa tiene que estar evitando dejar el campo libre para que el cirujano pueda trabajar. Imagínate una víscera de 6 a 7 metros dentro del abdomen, ¿no? Que va a impedir que se realice una cirugía con tranquilidad y se pone gasas grandes, se envuelve para que esto no moleste, ¿no? Dice, y hay uno de 5 partes, y hay uno es las 2/5 partes, el resto es hilio, ¿no? El resto es hilio. No existe una línea de demarcación entre ambos, o sea, no hay ningún reparo anatómico que nos diga hasta aquí es yeyuno y aquí comienza el hilio. No existe una zona de transición entre ambos. La única forma de ver más o menos dónde termina el yeyuno es abriendo. Al cortar la luz, ustedes van a ver que existen unas válvulas, llaman válvulas conniventes. Esas válvulas conniventes son repliegues de mucosa. Entonces, en el yeyuno, la cantidad de válvulas es mayor y en el ilion la cantidad de válvulas conniventes es menor. Solo mirando a ese nivel podemos diferenciar entre yeyuno y ilion. Aquí. Ahora, existen diferencias, claro, en la disección. Una vez que nosotros cogemos, por ejemplo, el yeyuno y retiramos una de las hojas que envuelve este se llama el mesenterio. El mesenterio es un repliegue de mucosa que sale de la pared posterior y envuelve al yeyuno y al ilio, con 2 hojas, una hoja por una cara, la otra hoja por la otra cara. Entonces, aquí tenemos al yeyuno, por este lado tenemos al ilio. El yeyuno tiene más arcos, estos arcos, más arcadas arteriales y vasos rectos, ¿no? En cambio, el ilion tiene menos arcos, ¿no? Pero perdón, al revés, este tiene más arcos y tiene más vasos cortos. Tiene más vasos cortos que van a la raíz del ilion, ¿no? Entonces, el yeyuno proximal, fíjense la cantidad de válvulas, estas sean válvulas conniventes. El ilion, este es el yeyuno proximal. El ilion proximal ya tiene menos cantidad de válvulas conniventes. Y la parte distal del ilion ya es liso. Entonces, uno palpando el espesor del yeyuno, palpa un espesor grueso por la cantidad, ¿no es cierto? Ahí puede diferenciar si es yeyuno o es ilio. Ahora, si lo abrimos la luz, ahí vamos a ver la diferencia, por ejemplo, aquí, ¿no? Es la cantidad de válvulas conniventes. Este es el yeyuno. En el ilio, vamos a ver como esto, menor cantidad de válvulas conniventes. ¿Y cuál es la función de las válvulas conniventes? Las válvulas conniventes nos ayudan
en la absorción alimenticia, ¿no? Si nosotros extendemos estos repliegues, el área es grande. Entonces tenemos más área, más superficie de absorción de alimentos a nivel del yeyuno. Ese es el objetivo de las válvulas conniventes, ¿no? Imagínate el área, si nosotros pudiéramos separar y extender en cuánto de área se extendería, ¿no? El área de absorción. Aparte de tener las válvulas conniventes, existen microvellosidades o vellosidades, ¿no es cierto? Y las vellosidades tienen microvellosidades. Entonces el área de absorción es mucho mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos las diferencias entre yeyuno e hilio en el color, en el diámetro, ¿no es cierto? Aquí en la pared es gruesa, el yeyuno es una pared gruesa y fuerte, aquí es delgada. Delgada la palpación porque tiene menor número de válvulas conniventes. La vascularización en el yeyuno es mayor porque aquí se absorbe mayor cantidad de alimentos, ¿no es cierto? Sus vasos rectos son largos, aquí son cortos, como ahí se veía. Aquí son arcadas grandes, aquí son arcadas pequeñas, ¿no? La grasa es menor cantidad aquí, aquí hay más grasa. Los pliegues de las válvulas conniventes son más altos, grandes y numerosos, aquí son bajos y escasos y están ausentes al final, ¿no? Y los nódulos linfáticos es más numeroso en el ilio y es en menor número en el yeyuno. Entonces, la fiebre tifoidea, ¿no? Ahora hay menos fiebre, antes había más fiebre tifoidea, generalmente se daba en los meses de verano. Tiene predilección por las placas de Peyer, las placas de Peyer del ilio. Entonces, una fiebre tifoidea mal curada podía ocasionar una perforación a nivel de la placa de Peyer. Son gérmenes que tenían predilección por eso y habían perforación intestinal en pacientes con fiebre tifoidea que no habían sido manejados, ¿no? Entonces, hay predilección de estas placas por las bacterias, por el, que producen la fiebre tifoidea, ¿no? El intestino grueso. El intestino grueso es el lugar donde se absorbe el agua de los residuos, ¿no? No digeribles del quimo. O sea, el quimo viene con líquido. Ese líquido que no es usado, ¿no? Va a ser retirado por el colon, ¿no? El colon se va a encargar de deshidratar los restos, ¿no? Los restos y transformarlos en heces semisólidas que luego se van a acumular y se va a eliminar con la defecación. O sea, la función del colon es quitarle el agua, quitarle el líquido, ¿no? Las características, ¿no? ¿Por qué está formado el colon? El colon está formado por el ciego, el apéndice se llama apéndice vermiforme, el colon, ¿no? El colon ascendente, transverso, descendente y colon sigmoides. Está formado también por el recto y el conducto anal. Todo esto forma parte del intestino grueso, ¿no? Intestino grueso no es equivalente a colon. El intestino grueso va desde el ciego hasta el conducto anal. Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos el apéndice, este es el apéndice. Esto de aquí es el ciego. Y aquí tenemos el colon ascendente, el ángulo o la flexura, el ángulo hepático le llaman porque se relaciona con el hígado, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, y aquí nos falta el colon sigmoides. Claro, en el dibujo no es tan evidente, el colon sigmoides es más suelto, y luego tenemos el recto y el conducto anal. Y mejor se ve aquí, ¿no? Entonces miren cómo es el colon. Aquí está el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático,
el colon transverso, ¿no? El ángulo esplénico, que es más alto que el ángulo hepático, el colon descendente, ¿no? Y fíjense, todo este es el colon sigmoides, ¿no? Todo es el colon sigmoide y después viene el recto. Después viene el recto. Entonces, este colon que está suelto es el colon sigmoides. ¿Qué parte del colon es libre como el colon sigmoides? ¿No? El colon transverso es libre. El colon ascendente y el colon descendente están fijos a la pared posterior. Los que tienen meso, o sea, los que tienen peritoneo y pueden movilizarse, es el colon sigmoides. El apéndice también se puede movilizar porque tiene su propia membrana, se llama mesoapéndice. Y el colon transverso que tiene el mesocolon transverso. El resto del colon está fijo a la pared. No se moviliza. Aquí tenemos en una vista frontal, aquí desde el ciego, colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico que es más elevado, el hígado lo impide aquí, ¿no? El hígado debe estar aquí. Y luego viene el colon descendente y luego el colon sigmoides. En cuanto a la vascularización del, del intestino delgado y del intestino grueso. Aquí tenemos todo esto de aquí, es la arteria mesentérica superior. Esta es la mesentérica superior. La mesentérica superior, por el lado izquierdo, da las arterias yeyunales, porque va el yeyuno, ¿no? Estos vasos que tienen estos arcos, no más grandes, ¿no? Y los vasos rectos que son largos, ¿no? En cambio aquí decía, hay más número de arcadas, de arcadas vasculares, de arcos, y tienen vasos más cortos, están más cerca al ilion, ¿no? Entonces, este es el tronco principal de la mesentérica superior. Entonces tiene vasos yeyunales, así se llaman vasos yeyunales, y vasos iliales, por su convexidad, si esto llamamos convexo. Entonces, por su convexidad están los vasos yeyunales y los vasos iliales. Por su concavidad, por esta concavidad, aquí vamos a encontrar este tronco que se llama la arteria iliocólica, este de aquí, la iliocólica. Tenemos la iliocólica y luego tenemos la cólica derecha por aquí, la arteria cólica derecha. Y de aquí vamos a tener una cólica media aquí. La arteria cólica media, esta de aquí, está cortada. Entonces, de nuevo, si nos pregunta cuáles son los vasos por la convexidad, vasos yeyunales y vasos iliales. Por la concavidad, vamos a tener aquí la arteria iliocólica, esta de aquí, la iliocólica, la cólica derecha, la arteria cólica derecha, y aquí vamos a tener una cólica media. Una cólica media. Entonces, vamos a ver cómo irrigan esto. Y los vasos yeyuno iliales van a irrigar al yeyuno y al ilion. 7 metros, o de 6 a 7 metros de intestino. ¿No es cierto? Ahora, fíjense. Entonces aquí ya no están los vasos yeyunales, han sido cortados, ahorita han sido cortados. Entonces vamos a quedar solo con las arterias que salen de la concavidad, estas de aquí. Las de la convexidad han sido cortadas ahorita aquí. Entonces aquí tenemos la parte distal de la arteria de la mesentérica superior. Esta es la arteria iliocólica, la iliocólica. Esta es la cólica derecha. Aquí está la cólica media, ¿no? Ya, esos tres vasos salen de la mesentérica superior. ¿Qué es lo que van a irrigar estos vasos? La iliocólica, esta arteria que viene por aquí, la iliocólica, se va a encargar de irrigar al apéndice. O sea, tiene una arteria apendicular. ¿Qué más va a irrigar? El ilio. Tiene una rama ilial para la parte distal del ilio. Tiene dos ramas secales.
una cecal anterior y una cecal posterior para el ciego. Se tiene una arteria apendicular, una arteria ilial, una arteria cecal anterior y cecal posterior. Para la cara anterior del ciego y para la cara posterior. Aquí están las dos cecales. Esa arteria cecal anterior, arteria cecal posterior. Estas dos. Esa es de la iliocólica. De la cólica derecha, que es esta de aquí, tiene una rama ascendente y una rama descendente. La rama descendente se va a unir con la rama cólica de la iliocólica. De nuevo, esta arteria iliocólica no tiene una rama apendicular para el apéndice. Tiene dos ramas para el ciego, una cecal anterior, una cecal posterior. Tiene una rama para el ilium, una rama para el ilium. Y finalmente tiene una rama, se llama una cólica ascendente. Esta cólica ascendente se va a unir con una rama de la cólica derecha. La cólica derecha tiene una rama ascendente, una rama descendente. La rama descendente de la cólica derecha se une con la rama cólica de la iliocólica. Y la rama ascendente de la cólica derecha se une con una rama de la cólica media. La cólica media es esta. La cólica media tiene una rama para el lado izquierdo y una rama para el lado derecho. Esta rama para el lado derecho se une a la rama ascendente de la cólica derecha. Aquí, ¿no? Y la cólica media, entonces aquí, ¿qué estamos irrigando? ¿Qué irriga la mesentérica? ¿Qué está irrigando la mesentérica superior? La mesentérica superior está irrigando el apéndice. Primero irrigó el yeyuno ilio, 6 a 7 metros de yeyuno ilio. Aquí está irrigando al apéndice, irriga al ciego, está irrigando al colon ascendente y a través de la cólica media está irrigando el colon transverso. Porque la mesentérica, perdón, la cólica media da una rama izquierda y una rama derecha. Entonces, con esta rama izquierda está irrigando el colon transverso. Pero aquí ingresa la cólica izquierda, perdón, la mesentérica inferior. Esta es la mesentérica superior. Este de aquí es la mesentérica inferior. De la mesentérica inferior sale la cólica izquierda, que es esta de aquí. La cólica izquierda. Y esta cólica izquierda tiene una rama ascendente y tiene una rama descendente. Esta rama ascendente de la cólica izquierda se une a la rama izquierda de la cólica media. Esta es la cólica media. Se está uniendo aquí. Esta rama izquierda se une con la rama ascendente de la cólica izquierda y forma un arco. Este se llama el arco arterial del río Lano. Arco arterial del río Lano. Y de esta mesentérica, perdón, de esta cólica izquierda, sale una rama descendente, porque sale una ascendente y una descendente. Ahora, de la mesentérica inferior, aparte de dar la cólica, da estos vasos, se llaman troncos para el tronco arterial sigmoideo, para el colon sigmoides. Aquí tenemos, ¿no? Arterias sigmoideas. Entonces, las arterias sigmoideas salen de la mesentérica inferior. La mesentérica inferior es este tronco, todo esto. Todo esto de aquí es la mesentérica inferior. De ahí sale la cólica media, perdón, la cólica izquierda, los vasos para el colon sigmoides. Antes se llamaba tronco de las sigmoideas. De este tronco de las sigmoideas salían primera sigmoidea, segunda sigmoidea, tercera sigmoidea. Y entre estas sigmoideas se anastomosan. Tienen ramo descendente con rama ascendente. Se van anastomosando y formando arcos. Y de esos arcos salen estos vasos. Ahora, esta mesentérica inferior termina dando la rectal superior. O sea, su rama terminal de esta arteria es la rectal superior. Ahí termina. Y se van a anastomosar con la rectal media, que sale de un vaso de la
ilíaca interna. Ya, entonces de nuevo, ¿qué irriga en la mesentérica superior? La mesentérica superior irriga todo el yeyuno, todo el ilion, irriga al apéndice, irriga al ciego, al colon ascendente y la mitad del colon transverso. Todo eso es el territorio de la mesentérica superior. La mesentérica inferior irriga la mitad izquierda del colon, el colon descendente, el colon sigmoides y el recto. Es el territorio de la mesentérica inferior, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Esta es la mesentérica inferior con la cólica izquierda y aquí continúa como mesentérica inferior. Y de aquí está saliendo el tronco para la arteria tronco de la sigmoidea, se llama este, para el colon sigmoides, ¿no? Entonces, para el colon sigmoides, este es para la mitad izquierda del colon transverso y para el colon descendente, que es colon transverso y colon descendente. Y estos troncos para el colon sigmoides. Y la parte distal de la mesentérica inferior para el recto, ¿no? Entonces, esta mesentérica, mitad del colon izquierdo, colon descendente, colon sigmoides y la parte superior del recto. Es el territorio de la mesentérica inferior. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Más bien con el otro grupo, de repente nos reunimos el día viernes. Si pueden, se vienen nomás. Vamos a acordar de eso con los delegados. El día domingo va a ser el examen, no probablemente a las 7 de la noche. No sé cómo andan ustedes a las 7 de la noche el domingo. Profe, A ver, este domingo será el examen del abdomen, ¿no? claro, este domingo es de abdomen, de la unidad de abdomen nada más. El Ah, ya. próximo domingo es el parcial. Y el Ah, ya. parcial significa 10 preguntas de tórax y 10 de abdomen, ¿no? Y solamente teoría. Pero en cambio este domingo es solo de la unidad, solo abdomen, ¿no? Sí. Ujú. Ya, ya lo entiendo. Este domingo será la prueba del abdomen, teoría y práctica. Y luego el Claro, próximo eso domingo, ahí será el es examen el parcial de parcial, los dos unidades. exactamente. Sí, el parcial. ¿Ya? Ya, entendido. Ahora, Gracias. ok, el viernes probablemente nos podamos reunir. Voy a ver con el otro grupo para terminar esto, porque con ellos todavía, con ustedes avanza un poquito más. Gracias, alumnos. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias mucho. Ok, Gracias, ustedes profesor. también. Adiós. Ya, hasta luego.